Cristian, vamos a hacer el taller, ¿te parece? Sí, vamos. ¿Tenés ganas? Sí, cómo no. no. Si no tenés ganas, lo vas a tener que hacer igual. Muy bien, eso es lo que necesito. Disciplina. Conducción. Muy bueno, bien. ¿Qué tenemos a Lori Moore hoy? Sí, para presentar un poco Lori Moore. Lori Moore es una escritora norteamericana que está, bueno, últimamente venimos leyendo como los grandes nombres de la literatura argentina y norteamericana. Está considerada como una de las mejores escritoras de cuentos cortos, aunque últimamente está escribiendo novelas también. Y parecido y enganchado con Franzen, que se parecen, los dos me parece tienen similitudes en que se toman mucho trabajo. A mí me parece que son obsesivos, o sea, se toman 10 años y bueno, y el estilo de vida y el formato de escritura en Estados Unidos se los permite a esta gente que labura solamente de escritores y que escribe un libro cada 10 años, ¿no? Porque ese es el ritmo de escritura que tienen. ¿Y te acordás que, por ejemplo, Carver llegó a reescribir 32 veces un cuento? Tenía 32 versiones de un cuento. Eso es ser obsesivo, ¿eh? Y el editor. Pero, ¿vos decís, Cristian, que pueden parar el puchero escribiendo un libro cada 10 años? Sí, sí, hay gente que vive muy bien, o sea, lo que hace... Lo agarraste tomándose un poco de Sprite. Un pomelo light. Perdón. Sí, porque bueno, básicamente ellos enseñan escritura, tienen puestos y bueno, son premiados, entonces ganan continuamente becas, y cuando sacan libros, digamos, la industria editorial norteamericana, una vez que vos tenés un bestseller, aunque sea 3 semanas, te paga años y años de escritura. Exacto. Y por eso se pueden permitir, y realmente los libros están muy trabajados, y cuando los escuchás trabajar, cuando los escuchás hablar, y yo les creo bastante, cuando ellos hablan, tienen este sistema de escritura que a mí me parece que acá no hay mucha gente que se dedique. O sea, 10 horas por día, 8 horas por día a escribir. Bueno, pero los yanquis también tienen el sistema de fichas, ¿no? Pero las novelas es como una escuela muy yanqui, esa de plantearte la escritura de la novela con el diagrama ya escrito, con la ficha de cada personaje. O sea, te pueden hacer un cuadro sinóptico de la estructura de la novela, porque trabajan por ahí 2 años antes de empezar a escribir, lo cual a un latino es una tortura escribir así. Claro. Para mí sería una pesadilla. Sí, son muy Por eso no escribo disciplinados. novelas, ¿no? Tienen Pero la cultura quizá protestante del trabajo, ¿no? exactamente, es una idea muy laboriosa. A mi juicio, bueno, no importa que diga, a mi juicio... te quita frescura, eso decís. Es que depende cómo te venga el deseo. Para mí la escritura tiene que ver básicamente con un deseo. Si no, no hay manera de darle, ¿viste? 3 años, 4 años, porque por más que escribas rápido... Bueno, yo fui jurado del premio Nueva Novela de Página 12 este año, y ganó un chico que había escrito la novela ganadora en menos de un mes. Digamos, hay pocos casos así, notable realmente. Hay pocos casos así, pero en general tiene que ver con un deseo, con algo casi te diría compulsivo, con algo expulsivo. Y estos tipos lo plantean como una pyme, una novela prácticamente, ¿no? Sí, yo no sé si tanto, porque a mí me gustan, me encantan Frances. Bueno, hay buenas pymes. A mí Claro, también, sí, es que sí, es una buena pyme. Adoramos a las pymes, nunca una multi. Nunca una Claro. multi, pero una O sea, pyme sí. Una multi sería Stephen King, por ejemplo. Claro, eso sí. las multis no nos Pero las interesan. pymes las bancamos. Bueno, el libro del que vamos a hablar hoy, bueno, es un cuento que apareció en un libro que se llama Autoayuda. Yo recién mirando en la internet me di cuenta que es un libro de 1985, o sea, es un libro bastante viejo. Y ella introduce una novedad bastante interesante, que es escribir cuentos en segunda persona. O sea, que te hablan directamente. O sea, en general los cuentos se escriben en primera, en el yo protagonista con el que nos remanchaban en el secundario, o en tercera persona. Ella escribe en segunda y le da, aunque no todos los cuentos del libro se llaman cómo hacer algo, pero me parece que también es como una manera de parodiar o de poner en cuestión esta cultura del consejo, de los tips de la Cosmo y de la autoayuda, ¿no? Claro. Y de los mandatos también. Bueno, el libro data de la época de la explosión de la autoayuda. Claro. Y donde la autoayuda empezó a ocupar lugares que antes ocupaban libros más serios. ¿No? Y también me parece la autoayuda como una manera de disciplinar, ¿no? Porque acá es muy interesante. Por ejemplo, el primer cuento se llama Cómo ser una otra mujer. Incluso que y eso también es una parte de la cultura. ¿Cómo se hace?
Y te dice que te tenés que vestir con un Sale. impermeable, la chica del cuento se Como viste ser con- la otra, digamos. Claro, como ser la amante sería, Claro, ¿no? la otra, sí. Entonces se viste con un impermeable, se encuentra con un tipo en un colectivo y el tipo le dice qué calor que hace, y ella le dice no es bueno esto ni para los vegetales ni los vegetales ni los animales, y se conocen y va siguiendo como todo el trayecto de lo que, bueno, desde ese momento de digamos como de calentura y de primer encuentro hasta finalmente lo que va decayendo de la relación. Sí, es Y lo- calentura, porque ese diálogo es muy loco. No es bueno ni para los vegetales ni para los animales. Sí, y ahí se mete, me parece, lo otro que la novedad es eso, que hay muchos cuentos escritos en segunda persona, y lo otro es esto que hace que ella toca temas muy complicados, por ejemplo, enfermedades terminales, ruptura de relaciones y demás, pero con mucha ironía y con mucho humor. Entonces, ahí viene de lo que vos querías hablar, es del falso light. Sí, ¿no? predomina, ¿no? En el libro como un tono, sí, no sé si humorístico, porque no busca la carcajada. Ahí hay No, que distinguir. ironía. Es claro, una cosa de mordacidad, de ironía, no es una cosa, no es literatura graciosa, chistosa, que te arranque la carcajada, sino que más bien te hace sonreír y disfrutar porque está muy bien escrito. No, yo decía lo del falso light, que era el registro en el que trabajábamos mucho en el taller, porque, por ejemplo, yo tuve, en página 12 tuve a cargo muchas secciones, ¿no? De información general, acá Karina se ríe. Cultura porque- y Cultura y espectáculos. espectáculos, que esa era más bien ligera. Falso like. No era falso, a veces sí. Secciones duras, pero una de las últimas que hice, que a mí me encantaba hacerla, era placer. Y no existe realmente, a mí me gustan esos desafíos, no existe en ningún diario del mundo que yo sepa una sección que se llame placer. Y ¿sabes qué, Cristian? Ahora que estoy hablando de esto, se me ocurre que para el sábado que viene podríamos laburar algún texto de Philippe Delerme, Sí, el del último trago de cerveza. el último trago de cerveza, porque yo saqué la idea de hacer una columna de placer en el diario después que leí un libro de este hombre que es un filósofo y un entrenador de fútbol francés. Es una mezcla extraña. Bueno, pero sobre eso en todo caso les hablo el sábado que viene. Pero la idea del falso like tiene que ver con que cuando vos no tenés un tema, no tenés algo, no tenés un motín, no tenés una represión, no estás descubriendo política, no hay nota. En placer no es nota, no tenés una noticia, lo que tenés es una mirada. Entonces tenés que construir lo que estás escribiendo con un punto de vista, con una mirada y con escritura. Y lo tenés que sostener con escritura. Entonces, aunque parezca mentira, en los diarios en general en el mundo, no es Página, todo lo contrario, Página es creo que el diario que más escritores o más gente cuidadosa de la escritura tiene, pero en general en la prensa gráfica del mundo la escritura no es algo que se cuide. A los editores es muy raro, es de la vieja escuela que se cuide la escritura. Vamos hacia el formato Windows en materia de prensa gráfica, donde lo que importa es que, son como las columnitas de opinión de Clarín. ¿Cómo vas a escribir algo? ¿Qué podés transmitir en 10 líneas? Tal cual, ¿no? Claro. Es una observación, pero no, tampoco es que sean 10 líneas excelentes y preciosas. Son en realidad una porquería en materia de escritura, todo eso, ¿no? Más que nada fija una posición política en relación al tema, pero no es que se cuide la escritura. Y el falso light tiene que, yendo más al grano, tiene que ver con poder trabajar en un registro. Yo tengo, ponerle 2 libros publicados con notas periodísticas recopiladas. Una era los arquetipos, que eran 88 tipos de varones, que siempre aclaro que no es que conocí 88 varones, sino que había 30, Había 2 que tenían 44 cada uno. puede ser, no tan así, pero quiero decir, de un mismo tipo o de una misma mujer podés escribir 30 textos distintos, y esos textos son de una carilla, porque todos somos muchas versiones de nosotros mismos, y depende en contacto con quién estemos, pelamos una versión o pelamos otra. Según convenga. Según la química, Según la Karina, no seas tan situación, utilitaria. Según la química.
Bueno, ahí te fuiste a la mierda. Bueno, después el sábado que viene seguimos con esto del falso like, pero tiene que ver como con una escritura y con un tema que no sea denso, que no sea importante según los cánones generales, que no sea una cosa importantísima, como desde la escritura, con humor, con buen vocabulario y sobre todo con observación, la observación es clave, podés sostener un texto. Sí, te puedo dar dos ejemplos, o puede ser del otro lado, tocar un tema que puede ser doloroso y complicado, pero buscarle como la beta divertida. Te doy dos ejemplos cortitos de los Rimur. Un cuento empieza: esto sucedió en una tierra lejana donde hay gimnasios, pero no hay ironía o lugar donde tomar café. Por ejemplo, digamos, es como una observación que hace. Ya te agarró, con eso ya te agarró. Ya te enganchó, es Sí. la primera oración, y aparte es un consejo que da ella. Ella dice que en la primera oración tiene que estar muy marcado el tono, tiene que enganchar y tiene que anunciar un poco de qué se trata. Y otra es del texto que mencionaba, que es Cómo ser una otra mujer, en el que ella describe lo que es ser un amante. Y dice: cuando tenías 6 años, y acá notamos esta segunda persona, pensabas que amante significaba algo incómodo, como ponerse el zapato en el pie equivocado. Ahora eres adulta y sabes que puede significar muchas cosas, pero que esencialmente significa ponerse el zapato en el pie equivocado. O sea, con este tipo de cosas en realidad se nota esta mezcla que hace ella de humor, muchas veces autoparodiándose y poniéndose ridículo. A mí me interesan también estas primeras personas o estos narradores que se ponen en el lugar de lo incómodo, del absurdo y que pasan por estas situaciones. Es como la gordita nerd, esos personajes, digamos, que también son como muy vendibles. Pero con este tono en el que en realidad están hablando de otra cosa, ¿no? Están Claro. hablando de la tristeza, están hablando de la falta de conexión, están hablando de vivir en un lugar en el que no querés vivir, donde hay gimnasios y no hay ironía, Claro, ¿no? claro. Pero bueno, ¿Y cómo convertirse en escritora? cómo convertirse en escritora con mucho trabajo. Y bueno, y en el mismo cuento hay un pequeño parrafito en el que ella dice que los únicos momentos, ella va cambiando, primero psicóloga infantil, después trata de ser abogada, después se anota en un taller de escritura creativa, pero dice que los mejores momentos los pasa a la noche, dice, con las axilas transpiradas, tratando de escribir. Y transpira así Sí, tanto. sola, pobre. Sola, ¿Y la cuándo- imagen es terrible. ¿Cuándo se recibe uno de escritor, digamos? ¿Qué sería, por ejemplo, para ustedes que escriben, que se consideran escritores, cuándo uno dice que es escritor o se siente escritor? Ay, qué sé yo. Yo tardé, sí, vos sabés que mira, hace 30 y... No voy a decir muchos con mucha precisión, pero más de 30 años, digamos. Mañana es mi cumpleaños, por eso estoy sensible con el Estás tema. en la efeméride. Estoy en la efeméride, sí. Pero tardé, tengo más de 30 y pico de años de periodismo y tardé como 25 en poner, viste, cuando salías del país, qué sé yo ponía estudiante. Ya llevaba 20 años de laburo periodístico y ponía estudiante. Porque no era solo porque no me había recibido de periodista, porque en la época en que yo empecé a laburar no existía ni siquiera la carrera de comunicación, sino que me parecía que no, es muy vago, porque vos te recibís de médico y sos médico, no sos doctor. Ahí los abogados y los médicos hacen trampa y se autoadjudican cosas que no son y que les dan chapa social. Seguro. Pero bueno, tenés un título en estos otros laburos, como el periodismo o la escritura, que tampoco nadie se recibe de escritor en ningún lado. Es un poco una mirada autoperceptiva y una mirada que te devuelve la sociedad. Yo empecé a decir o admitir que soy escritora después del 7º libro, más o menos. Después con 6, 7 libros publicados, porque hasta ese momento era como que soy periodista, ya decía, y además escribí un libro. Claro. Pero de todas maneras es una identidad muy vaga, viste, que a veces uno se siente escritor y a veces no, y tampoco es tan importante sentirse o no sentirse. Bueno, entonces el sábado que viene vamos Con Delerme y más falso. con Delerme, que tiene el libro de los textos breves que habla sobre los placeres, se llama El primer trago de cerveza, y el libro de textos breves que habla sobre los pequeños displaceres, los pequeños momentos terribles de la vida, terribles en el sentido de displacenteros, ¿no? Tiene un título maravilloso y es La siesta asesinada.
Qué buen título. es genial. Con Lo ese que hablamos libro- la semana pasada con los trastornos del sueño, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, ese yo querría leer un par de párrafos porque son es increíble como en esas pequeñas cosas de la vida cotidiana. Es muy francés el libro, pero aunque vos no ni siquiera habla de por ejemplo, la navaja en el bolsillo o tomarse ni siquiera un ajenjo en no sé dónde, aunque vos nunca hayas tomado ajenjo, ni aunque no te guste la cerveza, pero te describe minimalistamente las escenas de una manera tan precisa, por eso es tan importante la precisión, que te lo comunica. Así que bueno, la semana que viene venimos con pequeños placeres de la vida.